Israel era un reino dividido entre su herencia divina y su creciente idolatría. Tras la muerte de Salomón, reyes vinieron y se fueron, pero ninguno tan oscuro como Acab, cuyo reinado marcó el declive moral de una nación que había sido llamada santa. Su esposa, Jezabel, era aún más temida. Ella persiguió a los profetas del Señor, derramando sangre inocente sin piedad, y levantó altares para Baal en todo el territorio. En Samaria, el nombre de Yahvé era apenas un eco. El pueblo ofrecía incienso a dioses mudos, tallados en piedra y bañados en oro, mientras el cielo se volvía cada día más distante. Pero Dios no había callado. En las montañas escondidas de Galaad, lejos del trono y los templos corrompidos, se forjaba una respuesta. No era un rey, ni un sacerdote, ni un guerrero. Era un hombre cubierto con un manto de piel de camello, con los ojos encendidos por la convicción y la palabra de Dios ardiendo en sus labios. Su nombre era Elías. Durante años vivió en silencio, separado del bullicio y de la decadencia, hasta que llegó el día. Dios habló, y Elías obedeció. Descendió de las montañas con paso firme. No llevaba espada ni escolta, pero caminaba como si el cielo lo empujara. Al llegar a Samaria, la capital, cruzó las puertas del palacio sin que ningún soldado lo detuviera. Era como si una fuerza invisible abriera camino entre los muros y las miradas incrédulas. Y frente al trono, donde Acab se hallaba rodeado de adivinos y consejeros, Elías se detuvo y habló con voz de trueno. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie se movió. Nadie osó contradecirlo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Elías se volvió y se marchó. Poco después, las nubes se disiparon. El cielo se cerró como si Dios mismo hubiese sellado las compuertas del firmamento. La sequía comenzó como una brisa seca, pero pronto se convirtió en hambre, desesperación y muerte. Dios le habló nuevamente a Elías y le ordenó que huyera hacia el este, al arroyo Kerit, donde bebería del agua y sería alimentado por cuervos. Obedeció sin demora. Caminó entre valles resecos hasta hallar ese pequeño hilo de agua que cortaba la tierra como una herida. Allí se estableció. Cada mañana y cada tarde, los cuervos traían pan y carne en sus picos. Eran aves impuras, despreciadas por la ley, pero elegidas por Dios. Elías comía en silencio, bebiendo del arroyo, mientras los días se deshacían uno tras otro bajo el sol ardiente. Y mientras tanto, Israel se consumía. La tierra se agrietó, los pozos se secaron, el ganado murió sobre el polvo. Acab buscaba sin éxito al profeta que lo había condenado al juicio, pero Dios lo ocultaba, hasta que el arroyo Kerit también se secó. Elías miró el cauce vacío y esperó. Dios habló nuevamente. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente. Era una orden arriesgada. Sarepta era tierra de gentiles, patria de Jezabel. Pero Elías no vaciló. Caminó durante días, soportando el sol cruel y el viento ardiente. Al llegar a las puertas de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Su rostro reflejaba hambre, agotamiento y resignación. Elías le pidió agua. Ella asintió, pero antes de que partiera él añadió, «Tráeme también un pedazo de pan». La mujer se detuvo, bajó la mirada y dijo con voz quebrada, «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo leña para hacer la última comida para mí y mi hijo. Luego moriremos». Elías la miró con ternura y le dijo, «No tengas miedo. Haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Él haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró. No tenía ninguna razón lógica para creerle, pero algo en sus palabras encendió una chispa olvidada. Regresó a casa, cocinó el pan, lo entregó al profeta, y al volver a revisar sus provisiones, encontró que nada había disminuido. Día tras día, el milagro se repetía. Comieron ella, su hijo y Elías. La tinaja nunca se vació, y la vasija siempre tuvo aceite. En medio de una tierra muerta,
Dios había creado un refugio de vida, pero la fe de la mujer sería probada. Su hijo enfermó. Primero fue una fiebre, luego el silencio. El niño dejó de respirar. Rota por dentro, la viuda cayó a los pies de Elías y gritó: ¿Has venido a recordarme mis pecados? ¿A traerme muerte? Elías no discutió. Tomó al niño, lo llevó al piso superior, lo tendió sobre su cama y clamó a Dios con lágrimas: «También a esta viuda que me ha recibido con bondad, ¿le quitarás a su hijo?». Se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y suplicó: «Señor, devuélvele la vida». El silencio era absoluto. Entonces el pecho del niño se alzó. Volvió el aliento. Elías lo cargó, bajó las escaleras y lo entregó a su madre diciendo: «Tu hijo vive». Y la mujer respondió: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Pasaron los meses y aunque la lluvia no caía, el espíritu de Elías seguía firme. Pero en el corazón del rey Acab, la desesperación crecía como un veneno. Los campos estaban muertos, los rebaños escasos y el pueblo clamaba por agua. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente: «Ve, muéstrate a Acab, porque voy a hacer llover sobre la tierra». Elías partió y en el camino se encontró con Abdías, mayordomo del rey. Este al verlo cayó de rodillas. «¿Eres tú, mi señor Elías?». El profeta asintió: «Ve y dile a tu amo que estoy aquí». Pero Abdías tembló: «Si voy y luego el Espíritu de Dios te lleva, Acab me matará. ¿No sabes que cuando Jezabel mataba a los profetas, yo escondía 100 en cuevas y los alimenté con pan y agua?». Elías lo miró con compasión: «Tan cierto como vive el Señor, hoy me presentaré ante Acab». Al recibir la noticia, el rey no pudo ocultar su ira. Cabalgó hasta el encuentro del profeta y le gritó: «¿Eres tú el que trastorna a Israel?». Pero Elías no retrocedió: «Tú y la casa de tu padre han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal. Convoca a todo Israel en el monte Carmelo, que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera». El día señalado, multitudes subieron al Carmelo. De un lado, los profetas paganos con túnicas coloridas y símbolos de idolatría. Del otro, un solo hombre, envuelto en un manto viejo y polvo del desierto. Elías alzó la voz: «¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, seguidle a él». Nadie respondió. Entonces propuso una prueba: 2 becerros, 2 altares, pero sin fuego. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Los profetas de Baal fueron primeros. Desde el amanecer hasta el mediodía danzaron, gritaron, se cortaron con cuchillos, pero Baal no respondió. Elías los observaba en silencio. Al llegar la tarde se acercó a su altar, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor. Colocó la leña, el sacrificio, y pidió algo impensable: «Derramen agua sobre el altar». 4 cántaros. 3 veces, todo quedó empapado. Luego oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios». Entonces, el fuego cayó del cielo. Una llama ardiente consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó: «El Señor es Dios». Elías ordenó: «Que no escape ninguno de los profetas de Baal». Fueron llevados al arroyo y allí ejecutados. El juicio divino había comenzado. Luego, Elías subió a la cima del Carmelo, se postró y oró: «Señor, envía la lluvia». Envió a su siervo a mirar hacia el mar. «Nada», respondió. Elías insistió: 1, 2, 6 veces. A la 7ª el joven gritó: «Una nube como la palma de una mano». Elías se levantó: «Ve y dile a Acab que prepare su carro. La lluvia viene». Y vino. Del horizonte, el cielo se oscureció. El viento rugió. Las primeras gotas cayeron, luego un torrente. Y en medio de la tormenta, Elías corrió, pero no como un hombre. La mano del Señor estaba sobre él. Corrió delante del carro del rey hasta Jezreel. Era una imagen profética. No Acab ni Baal, sino Yahvé gobernaba sobre Israel. Pero en el palacio, Jezabel no celebraba.
Al enterarse de la derrota de sus profetas, su ira fue como fuego. Mandó un mensaje a Elías: «Así me hagan los dioses si mañana a esta hora no estás muerto como ellos». Y entonces, el hombre que había hecho descender fuego, que había cerrado el cielo, huyó. Temblando, solo, quebrado, corrió al desierto. Se sentó bajo un enebro y oró: «Basta ya, Señor, toma mi vida. No soy mejor que mis padres». El profeta de fuego se desmoronaba. No era la amenaza de Jezabel, era la soledad, el agotamiento, la sensación de haber fallado. Allí, dormido por la fatiga, fue despertado por un ángel. «Levántate y come». Pan cocido, agua fresca. Comió y durmió. Una segunda vez el ángel lo tocó. «Levántate, el camino es largo». Con esa fuerza caminó 40 días hasta el monte Horeb. En una cueva, Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió: «He sido celoso por ti. Han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Solo yo quedo, y me buscan para matarme». Entonces el Señor pasó. Primero un viento poderoso, luego un terremoto, luego fuego, pero en ninguno estaba Dios. Luego un susurro. Al oírlo, Elías cubrió su rostro. Dios estaba en la brisa suave. Una vez más le preguntó: «¿Qué haces aquí?». Elías repitió su lamento, pero esta vez Dios respondió con dirección: «Regresa. Ungirás a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Y aún he reservado 7,000 en Israel que no se han doblado ante Baal». Elías descendió de la montaña renovado. Fue a buscar a Eliseo. Lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes. Sin palabras, lanzó su manto sobre él. Eliseo lo entendió. Corrió tras Elías: «Déjame despedirme de mis padres». El profeta asintió. Eliseo regresó, sacrificó sus bueyes, quemó sus herramientas. No dejó nada atrás. Lo siguió desde ese día. Años después, cuando el juicio final sobre la casa de Acab debía cumplirse, Dios levantó a Jehú, un comandante, como instrumento de justicia. Eliseo envió a un joven profeta que derramó aceite sobre su cabeza. «Así dice el Señor: te unjo como rey sobre Israel. Destruirás la casa de Acab. Jezabel será devorada por los perros en Jezreel». Jehú se levantó. Sus hombres lo reconocieron como rey. La revolución comenzó. Jehú cabalgó hacia Jezreel. Mató a Joram, hijo de Acab, en el campo de Nabot, a Ocosías en Megiddo. Y finalmente llegó el turno de Jezabel. Desde su ventana lo desafió con burla. Pero Jehú gritó: «¿Quién está conmigo?». 2 oficiales la arrojaron. Su cuerpo se estrelló contra el suelo. La sangre salpicó los muros. Los perros la devoraron. Tal como Elías había profetizado, el juicio se había cumplido. Finalmente, cuando el tiempo de Elías terminó, Dios no permitió que viera la muerte. Caminó con Eliseo hasta el Jordán. Elías golpeó las aguas con su manto y se abrieron. Cruzaron juntos. «Pide lo que quieras», dijo Elías. Eliseo respondió: «Una doble porción de tu espíritu. Si me ves cuando sea arrebatado, lo tendrás», dijo. Y entonces un carro de fuego descendió. Un torbellino lo arrebató al cielo. El manto cayó. Eliseo lo recogió, golpeó el Jordán y las aguas se abrieron de nuevo. El espíritu de Elías no había muerto, solo había cambiado de manos. Y así, la historia de Elías no terminó con su ascenso. Porque siglos más tarde, una voz profética anunciaría: «He aquí yo os envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor». No era solo historia, era una promesa. El espíritu de Elías regresará, y cuando lo haga, el mundo deberá estar listo.